and my legal travel is permitted. Первое. Господин Сноуден не фантом, такой человек существует. Второе, он попросил политического убежища в России и просит поддержать его в этом желании правозащитное сообщество. Yo solamente por la prensa sabía un ex agente de la CIA llamado Edward Snowden. Yo quiero decirles, como una justo protesta, si nos piden legalmente, van a dar asilo para saber informaciones, quién nos controlaba el gobierno de Estados Unidos. Sin ningún problema, compañeras y compañeros, que sepa todo el mundo. América Latina tiene que ir de la mano, un sendero distinto, por un camino más claro. ¿Alguna novedad del caso? Sí, nos llegó una carta de solicitud del asilo ya de Snowden. ¿No? Junto con la de Nicaragua. Ahora le dan una copia, ahí está. ¿Y ahora cómo sigue el proceso entonces? ¿Ah? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, no sé, él tendrá que decidir cuándo vuela para acá, si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario y cada vez se abre el territorio más grande. Este sería casi el único asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia. We've been very clear to governments across the board of our desire to have Mr. Snowden return to the United States. I don't think there's any secret of that. Nos hubiera encantado que con la misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes que se refugian en suelo estadounidense. Situación, la de Snowden, la de Estados Unidos, la del espionaje internacional que precisamente nos ha permitido mostrar que América Latina está de pie. Vamos a presentarles a ustedes una síntesis de lo que en la reunión del Mercosur nuestros presidentes acordaron. Aproveito esta oportunidade, mais uma vez, para reiterar de forma pessoal a minha, a do meu governo e ao do povo brasileiro, reiterar a solidariedade ao presidente Evo Morales. Quiero que sepan algo que tal vez no están informados ustedes. Detrás de este bloqueo aéreo está de Estados Unidos. Al imperio le cuesta aceptar que nuestros pueblos han recuperado su dignidad y su soberanía. Quieren volver a vernos separados y divididos porque así siempre les ha sido mucho más fácil. La agresión contra Evo Morales es la agresión contra todos nosotros. Y Sudamérica y América Latina ha respondido con rapidez, contundencia y claridad. O governo e o povo brasileiro não
transigem com sua soberania, como eu tenho certeza que o governo e os povos que integram o Mercosul não transigem com a deles. ¿Para qué es esas espías, ese seguimiento? Yo sigo convencido, es para una intervención, preparando, planificando bajo información, una intervención para una dominación y una dominación para saquear nuestros recursos naturales. Mis antepasados están sometidos al exterminio. Yo solo a un bloqueo aéreo, nada más, no me molesto, no estoy enojado, no estoy resentido, jamás. No hay mal que por bien no venga. Da gusto ver a nuestros presidentes allí unidos, codo a codo, frente a lo que es la habitual prepotencia. Y sobre todo, da gusto verlos así, como países emergentes que nos dicen, frente a la manera de arrodillarse de los países supuestamente más poderosos del viejo continente, España, Francia, Alemania, todos arrodillados, porque esto que está ocurriendo ahora tiene que ver con el intento de evitar el paso del avión que trasladaba a Evo Morales por las dudas de que Snowden estuviese dentro del avión. Ya conocen ese capítulo anterior de nuestro programa. Snowden es una falla en el sistema. Enseguida vamos a estar hablando de esto y mostrándoles a ustedes algo que quizás nunca vieron, que es cómo se hace el tema de escuchar las llamadas de todo el mundo. Usted dirá, pero ¿cómo lo hacen? ¿Es posible eso? ¿Cómo van a escuchar millones y millones de llamados? Bueno, ya van a ver de qué se trata. Antes pasamos por nuestro Twitter con Julieta Camaño. Así es, Víctor Hugo, muchísimas gracias. En @BDL Víctor Hugo tenemos, por suerte, muchísimos tweets. El primero es el de Walter Gubar. Él dice, el cerco aéreo a Evo muestra que Estados Unidos ha decretado la abolición de las soberanías nacionales con anuencia de los europeos. Florencia Saintut dice, celebramos la reacción inmediata y comprometida de los gobiernos populares que se hermanaron para condenar la posición imperial. Walter Gubar dice, si un Estado no puede ejercer su soberanía, tampoco puede garantizar las libertades y derechos de sus ciudadanos. Florencia Saintut dice, hoy recuperamos la denuncia porque retomamos el largo camino de la emancipación y la lucha antiimperialista. Y ahí los últimos dos. Braga Menéndez dice, cuando en 25 años se desclasifiquen los documentos de la CIA, sabremos finalmente de qué murió Hugo Chávez en el año 2013. Walter Gubar dice, el ciberespionaje revelado por Snowden son un caso claro de violación simultánea de la soberanía estatal de los estados. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA. I joined the intelligence community when I was very young, sort of the government as a whole. I enlisted in the Army shortly after the invasion of Iraq, and I believed in the goodness of what we were doing. I believed in the nobility of our intentions to free oppressed people overseas. But over time, over the length of my career, as I watched the news and I increasingly was exposed to true information that had not been propagandized in the media, that we were actually involved in misleading the public and misleading all publics, not just the American public, in order to create a certain mindset in the global consciousness. And I was actually a victim of that. You given thought to what it is that the U.S. government's response to your conduct is in terms of what they might say about you, how they might try to depict you? I think the government's going to launch an investigation. I think they're going to say I've committed grave crimes. I've violated the Espionage Act. They're going to say I've aided our enemies in making them aware of these systems. But that argument can be made against anybody who reveals information that points out mass surveillance systems, because fundamentally they apply equally to ourselves as they do to our enemies. Conoce el paño Snowden porque acertó totalmente en lo que dijo de cómo iba a ser la cobertura de los medios en los Estados Unidos. Inmediatamente lo han relacionado con el terrorismo, como si efectivamente Al Qaeda fuera a descubrir lo que se hace en Estados Unidos ahora, a partir de lo que Snowden ha dicho. Lo que Snowden ha conseguido es que nosotros sepamos que los que no tenemos una relación
de ninguna índole con Al Qaeda, estamos siendo vigilados con el pretexto que les permitía vigilar a todos los habitantes de los Estados Unidos. Ahora ponen también a todos los que habitamos este mundo bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos. Pero vean ustedes cuánta razón tenía Snowden. Republican member of the House Intelligence Committee telling Fox News this morning that the leaks compromise sources and methods allowing terrorist groups to change their tactics. Consequences are, actually there's two major consequences. One, Al-Qaeda and its affiliates now know exactly what we're doing and what methods we have in place. Concern that when information like this is leaked, what's the impact it has? That because of Snowden's leaks, Al-Qaeda and other terrorists are already changing how they communicate. People may die as a consequence of what this man did. It is possible the United States will be attacked because terrorists may now know how to protect themselves in some way or another that they didn't know before. He is a hero. He has told the people of the world and the United States that there is mass, unlawful interception of their communications, far beyond anything that happened under Nixon. Lugar de una breve pausa, verán ustedes dónde trabajaba Snowden, cuál es la casa, el sitio donde Snowden desarrollaba su tarea. ¿Y cómo hacen para escuchar las llamadas de todo el mundo? ¿Cuál es el sistema que emplean? Porque parece imposible. Y por cierto, todo lo que deriva de los pasos que están dando hasta llegar, como siempre, a formas de cipallismo en el mundo entero. Hacemos una pequeña pausa y enseguida usted va a ver algo que es inimaginable de cómo lo hacen, pero lo hacen. Ahora sí vamos a hacer un recorrido para entender de qué hablamos cuando pensamos en Snowden, qué es lo que ha desnudado, qué es lo que se ha podido saber y sobre todo cómo lo hacen. Echemos un vistazo primeramente a la central, no lejos de Washington, de la NSA. Este es el sitio en el cual, por supuesto, con muchísimas filiales en todo el mundo y lamentablemente también en América Latina, se espía al mundo entero, protegido, por supuesto, por guardias armados, por bases eléctricas. Miren lo que es ese sitio, verdaderamente impresionante. La misión es buscar y descifrar códigos, interceptar señales extranjeras, rebuscando entre las llamadas internacionales, mails, mensajes de textos, mensajes instantáneos del mundo entero. Lo que ustedes van a ver a continuación se parecerá a una película, pero no es algo que nosotros hemos animado de una manera especial. Gracias a la televisión española, en este caso, vamos a tener un informe muy completo de cómo funciona el sistema por el cual nos están espiando permanentemente a todos en todo el mundo. La columna vertebral de la comunicación global había pasado de ser unas señales de satélite fácilmente interceptables a unos cables de fibra óptica enterrados bajo el océano. Para entender el reto al que se enfrentaba la NSA, el equipo de este documental siguió un email mientras este recorría el mundo entero. Cuando presiona el botón de enviar, el mensaje se mezcla instantáneamente con docenas de mensajes de la misma red inalámbrica. Entonces pasa a un centro de telecomunicaciones más grande en la ciudad. Allí las llamadas analógicas se convierten en señales digitales y se envían como pulsos de luz a través de un cable de fibra óptica que se sumerge en el mar del sur de China, en la costa de Malasia. Por el camino, el mensaje de Banford se mezcla con miles de llamadas, emails y faxes en docenas de idiomas, emitidos desde cientos de ciudades asiáticas. Ese amasijo de datos cruza el océano Pacífico a la velocidad de la luz. 5 centésimas de segundo después de que el mensaje fuera enviado, llega a la costa, a 2 metros bajo esta solitaria playa de California.
Los cables van directo hacia un edificio de San Francisco. En dicho edificio, el 611 de Folsom Street, está la centralita regional de AT&T. Todo el tráfico internacional pasa por la 7ª planta. Y es aquí donde tuvo lugar el cambio crucial. En 2003, un ingeniero de AT&T se da cuenta de que los cables de la 7ª planta habían sido redirigidos y que una copia exacta de todo el tráfico, tanto doméstico como internacional, ahora también se envía a una sala secreta situada una planta más abajo. Era obvio que se trataba de algún tipo de instalación de la NSA. Cortaron los cables de fibra óptica y los reconectaron a un filtro. Lo que construyeron fue una instalación capaz de monitorizar todas las comunicaciones que pasan a través de ella. El equipo más curioso de toda esa sala es un sistema de monitorización totalmente flexible al que pueden decirle en un momento: monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí. Monitoriza todas las conversaciones que vayan hacia Mobile, Alabama. Monitoriza todas las conversaciones que contengan la palabra colibrí y que vayan hacia Mobile, Alabama. La NSA había puesto su inmenso oído a escuchar a América. Así lo hacen, ¿eh? Nosotros más sencillamente vamos a dar una vuelta por nuestro Twitter con Julieta. Bueno, que seguramente lo están espiando. En @BDL Víctor Hugo tenemos algunos. Primero es el de Braga Menéndez. Dice: de la libreta negra, que es su última publicación, Estados Unidos está infiltrando en los satélites y fibras ópticas de todos los países enemigos y de los amigos. Walter Gubar dice: la idea de un derecho internacional universal desaparece. Hay estados de primera y estados de segunda. Braga Menéndez dice: Estados Unidos, 4% de la población mundial y 94% de las ojivas nucleares tienen altísimo consumo de drogas y en un puño a la humanidad. El que le sigue es el de Florencia Saintut. Dice: para Europa hemos sido los sujetos demoníacos y luego la amenaza de izquierdas comunistas. Así justificaron el Plan Cóndor. El último, Walter Gubar, dice: la NSA está construyendo en Utah una instalación con capacidad para almacenar, escuchen bien, el tráfico equivalente a 5 internets. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Pero ¿cómo empezó todo, Julieta? ¿Cómo es que se ha puesto en marcha esto que a Estados Unidos les costó, después de lo de las Torres Gemelas, terminar con buena parte del reino de las libertades individuales como presumían ser los Estados Unidos, pero conculcando las mismas? También se han llevado por delante las nuestras en el resto del mundo. Por eso da gusto ver a los presidentes de esta parte del mundo tan bien plantados frente a los Estados Unidos, sobre todo, como decíamos al comienzo, cuando uno ve el grado de humillación que son capaces de asumir los gobiernos de los grandes países de Europa, que le hicieron caso a los Estados Unidos, como quedó comprobado la semana pasada y como nuevamente vamos a demostrar más adelante. Siempre fue una orden de los Estados Unidos que acataron sumisamente para desviar el avión de Evo Morales. Pero ¿cómo fue que empezó todo? ¿Se acuerdan? Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Vice President. Thank you all. Please be seated. Hi, Sean. Hi, Dave. Thank you. Be seated, please.
Good morning and welcome to the White House. Today we take an essential step in defeating terrorism. These terrorists must be pursued, they must be defeated, and they must be brought to justice. Surveillance of communications is another essential tool to pursue and stop terrorists. Existing law was written in the era of rotary telephones. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. As of today, we'll be able to better meet the technological challenges posed by this proliferation of communications technology. Investigations are often slowed by a limit on the reach of federal search warrants. Law enforcement agencies have to get a new warrant for each new district they investigate, even when they're after the same suspect. Under this new law, warrants are valid across all districts and across all states. And finally, the new legislation greatly enhances the penalties that will fall on terrorists or anyone who helps them. Current statutes deal more severely with drug traffickers than with terrorists. That changes today. It is now my honor to sign into law the USA Patriot Act of 2001. Que Bush pone esa firma, de alguna manera empieza este nuevo recorrido de los Estados Unidos y del mundo entero en cuanto a las libertades y la posibilidad de espiar. Pero son los Estados Unidos, gente de negocios, es el corazón del capitalismo. Empezaron, es verdad, pensando en obstruir a los terroristas, en cerrarles el camino, pero después vieron que también podía servir para los negocios. Muy interesante saber en qué anda Brasil, en qué anda la Argentina, qué es lo que dicen sus gobernantes, por supuesto también los alemanes, en cualquier parte del mundo. Es gente de negocios. Entonces llegaron a los excesos que ahora conocemos. E novas denúncias publicadas hoje no jornal O Globo mostram o interesse da espionagem americana pela América Latina. Neste mapa, vemos que a capital do Brasil é uma das 16 sedes de uma rede mundial de espionagem chamada Foreignsat, abreviatura de Foreign Satellites, satélites estrangeiros. Com esse programa, os americanos estariam espionando as comunicações brasileiras por satélite. 7 das bases do Foreignsat são em países parceiros dos Estados Unidos, como Austrália e Inglaterra. A do Brasil é uma das instaladas pelos próprios americanos. O interesse dos americanos em espionar o Brasil, que não é um país inimigo e nem é uma fonte conhecida de terroristas. É competição para energia, para negócios, para todas as coisas que os Estados Unidos estão querendo. Então, se eles podem saber qual objetivos, qual planos o governo brasileiro tem para tudo, eles podem ter vantagem para a competição. O Brasil tem de dar garantias e tem de construir uma legislação que dê a seguinte segurança. Primeiro, aos direitos humanos, ao direito à privacidade de cada pessoa, de cada cidadão brasileiro. E segundo, mas não nesta ordem, ou seja, é simultâneo, a garantia de soberania do Brasil. São duas ações que nós estamos extremamente interessados. La fuerza de Dilma, que motiva que los Estados Unidos se tornen cuidadosos en este punto. Vean ustedes, la ya conocida vocera de Obama, cómo se tiene que amacar frente a las preguntas cuando el tema es Brasil. Do we have any more on Egypt? Okay. Yes, ma'am. Can I ask a question about Brazil? Sure. Could you confirm whether, with or without the consent or an agreement with the Brazilian government, the United States government has maintained a database of monitoring or a monitoring center in Brasilia? Well, as has been our policy, we're not going to comment publicly on every specific alleged intelligence activity. As a matter of policy, we have been clear that the United States does gather foreign intelligence of the type
gathered by all nations. I can tell you that we have spoken with Brazilian officials regarding these allegations. We plan to continue our dialogue with the Brazilians through normal diplomatic channels, but those are conversations that, of course, we would keep private. Is that the first time that the United States have faced this sort of queries from Brazil, the sort of clarifying requests from Brazil? I'd leave that to you to determine historically if this has been an issue in the past, but obviously this is a unique case. We all know the history here. We're in close contact and we'll continue those conversations. Asylum Venezuela has granted asylum to Mr. Snowden, among 2 other countries in Latin America. We have advised the government of Venezuela of the felony charges against him and urged that he should not be allowed to proceed in any further international travel other than is necessary to return him to the United States. We've had our differences with Venezuela on some issues, but we've also been able to work together on some, and this is a case where, as someone who's facing felony charges, we're hopeful that any government involved would take that into account and support his return to the United States. As you know, this is all, at this point, a hypothetical, given he still remains in the transit room, if that's the right term, in the airport in Moscow. Where is kind of the front line of your diplomacy right now? We certainly feel that any country granting asylum to Mr. Snowden would create grave difficulties in our bilateral relationship, and that's a message that we've conveyed publicly and, of course, privately in conversations as well. Specifically on Venezuela, you said we've had our disagreements with Venezuela, but we have been able to cooperate on some issues. Is that what you said? I did. Can you name one issue since the election of Chavez that the United States and Venezuela have cooperated on? Well, Matt, I think I was making a broad point there and making a point about the fact that the Secretary also, let me finish, the Secretary also had a meeting, as you know, with the Foreign Minister. That was a potential opening. We're not getting ahead of where we are, but of course, we would look closely, and it would certainly impact our bilateral relationship if any country, including Venezuela, were to grant him asylum. Qué buena la pregunta. Perdón, ¿desde cuándo nosotros, los americanos, los Estados Unidos, cooperamos con Venezuela en algo? Puede citar un caso y muy rápidamente la muy inteligente vocera de Obama, con una notable capacidad para decir nada cuando le conviene eso a los intereses del gobierno norteamericano, dijo que, bueno, que este no era el punto. Pero por supuesto que los Estados Unidos serían casi incapaces de decir cuándo han cooperado de verdad con Venezuela, como para que Venezuela, Ecuador, y enseguida vamos a ir al presidente Correa, tengan que soportar la amenaza que hay allí. Cuando ellos dicen, ya hemos advertido que va a haber serios problemas en las relaciones bilaterales para quienes reciban Snowden, Estados Unidos está amenazando, se permite hacerlo. Da la casualidad que si se permitiese hacerlo contra España, contra Alemania, contra Francia, países que saben estar de rodillas cuando les conviene ante los Estados Unidos, por ahí tendría éxito. Pero Snowden no va a elegir Alemania, que le queda más cerca de Moscú, ni Madrid, que también está bastante a 4 o 5 horas de avión. Va a elegir cruzar el Atlántico, porque es aquí donde se han ampliado las posibilidades de que quienes tienen una cierta hambruna de libertad y necesidad de protección para pelear por las libertades de todos nosotros, encuentren el amparo necesario. Vamos a nuestros amigos en el Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. El primero es el de Braga Menéndez. Él dice la CIA en Libreta Negra, su libro. Estados Unidos puede violar la privacidad de millones de mensajes de otros países por supremacía militar. Florencia Saintut y Santiago Donel lo arroba ahí. Dice, revela cómo Sergio Massa ha realizado operaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Eso es cipallismo, contestándote a vos, Víctor Hugo. Walter Gubar dice, Al Qaeda ha sido reciclada en la invasión a Libia y en la actual guerra en Siria combate bajo órdenes de Estados Unidos. El último, si querés, Braga Menéndez dice, el espionaje yanqui en Latinoamérica no es novedad y es nada comparado con los asesinatos, golpes y sabotajes del siglo XX. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Sí. No oír hablar en términos en los cuales la dignidad de nuestro continente aparezca robustecida. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con sus principios ni soberanía, ni los somete a intereses mercantiles
por importantes que estos sean. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden, Ecuador informa al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañeros. Nuestra dignidad no tiene precio. Nos hubiera encantado que con la misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes que se refugian en suelo estadounidense, particularmente los banqueros corruptos que dolosamente quebraron al país en el año 1999. Entonces, porque sí hay un doble estándar aquí muy claro, ¿no? Si Estados Unidos persigue a alguien, todo el mundo se los tiene que devolver, independientemente de lo que haya denunciado. Pero tenemos a los Isaías y tantos prófugos de la justicia, Pedro Delgado, etcétera, con la diferencia que los Isaías ya tienen sentencia, y no nos lo devuelven. Entonces es un poquito de coherencia. Ya hay que tomar algunas precauciones. Lo que ha denunciado Snowden es terrible. Ahora el problema es que lo denunció. No, el problema también lo he denunciado. Es terrible. Cuidado, que ustedes busquen cuando yo he justificado lo que hizo Assange, cuando dije que todo es legal, cuando he dicho que lo que hizo Snowden es legal. Lo que hemos dicho, primero, que no se puede utilizar, en el caso de Snowden al menos, esa capacidad de espionaje para espiar ciudadanos, países soberanos, etc. Segundo, que siempre se debe respetar los derechos humanos y el debido proceso. En función de eso se le dio el asilo a Assange. No es que hemos dicho que cualquiera puede sacar información de un país, ni mucho menos. Jamás hemos justificado eso. Assange estaba allí casi como pidiendo para intervenir y aquí lo hace sobre este tema. Exclusive interview with Julian Assange. He's standing by from his safe room at the Ecuadorian embassy in London. Why is it that Mr. Snowden is not in the United States? He should feel that he should be afforded justice in the United States. But his situation is very similar to a situation that I face and that my staff face, where we have been sucked into a grand jury in Alexandria, Virginia. That's where the charges for Mr. Snowden came from, Alexandria, Virginia. Well, what do we know about that district? It's 6 kilometers from the center of Washington, D.C. The jury pool is made up of the CIA, Pentagon, etc. In the legal community in the United States, it's known as the rocket docket because of the lack of scrutiny procedures have there. There's a 99% chance that if you're, sorry, a 99.97% chance that if you're a target of a grand jury, you'll be indicted, and a 99% chance that if you're indicted by a grand jury, you'll be convicted. Tiene tanta razón Assange, es tan extraordinariamente cierto lo que dice, que lo que van a ver, a propósito del doble estándar que mencionaba el presidente Correa, etcétera, es el caso más flagrante de hipocresía mundial del que se tenga memoria cuando hablamos de espionajes. El mundo al revés, lo presentamos de esta forma. Cuando nosotros hablamos del caso de los 5, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de terrorismo, una impunidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba ha dejado 3.478 muertos y 2.099 inválidos. Colocaron bombas en la bodeguita del medio, colocaron bombas en el Hotel Capri, colocaron bombas en el Hotel Copacabana, colocaron bombas en la cabina telefónica del Hotel Nacional de Cuba. ¿Cuánto pagó Luis Posada Carriles por cada bomba colocada durante esos días de 1997 en Cuba? $3.000 por cada bomba que estallara. Eso era lo que valía la vida de un hombre, de un ser humano. Orlando Bosch, justamente, Posada Carriles, que fueron parte de todo este andamiaje, son responsables también del atentado al avión de Cubana Aviación, que asesinó a 73 inocentes. El equipo completo nacional de esgrima, un equipo juvenil que venía cargado de medallas de oro en un campeonato internacional de atletismo.
Todos ellos monitorearon esas organizaciones criminales con base en Miami, justamente para advertir al pueblo cubano, al gobierno cubano, de los planes y los atentados que se fraguaban desde esa ciudad hacia Cuba y también hacia Estados Unidos. Cuba hace una denuncia muy importante diciendo, por favor, esto debe parar. Sabemos quiénes son los que ejecutan estos planes. Los 5 denunciaron ni más ni menos que ese estado de impunidad y advirtieron a Cuba de cosas muy graves que iban a ocurrir. Cuba hace esa denuncia al más altísimo nivel. ¿Y qué ocurrió? El Estado cubano le entrega al FBI toda la documentación, le entrega al FBI decenas de files, videos, casetes, audio, y dice, ahí están los criminales, tienen nombre y apellido, estas son sus elecciones, por favor, párenlos. Y 3 meses después, en la madrugada del 12 de septiembre de 1998, llegaron a las casas de los 5. Hasta el día de hoy, no hay un solo detenido de los criminales que fueron denunciados. Sin embargo, los 5 guardan prisión hace 14 años. Ustedes se dan cuenta que cada uno de estos tramos del programa son en sí mismo un programa. Vamos a hacer una vez más el programa referido a los 5, pero en este caso venía perfectamente al tema de hoy, al eje que tenemos hoy sobre el doble estándar, sobre cómo ellos pueden espiarnos a nosotros, pero bastó que se ayudara a los Estados Unidos en el espionaje de aquellos que ponían bombas en Cuba para que fueran presos los que estaban investigando a quienes para eso trabajaban como gusanos, que les dicen, y creo que el término es formidable, es fantástico, que trabajaban contra su propio país de origen para que pusieran bombas y mataran a sus compatriotas. Tenemos que hacer una pausa. Todo lo que se publica en Facebook va a los servidores de 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Mira qué buena noticia. Sí, el sueño de todo espía. Braga Menéndez dice, se contabilizó que en el siglo pasado la CIA impulsó secretamente 125 golpes de Estado en América Latina. Flor Saintut dice, primero clasifican como terroristas, luego invaden y finalmente se ejecutan los negocios. Las muertes son daños colaterales. Pero alivia muchísimo, Florencia, Fernando, Walter, saber que América se planta de otra manera y no como en los años 90, un adelanto del próximo programa sobre lo que era vivir las relaciones carnales, vivir a expensas de lo que se digitara desde los Estados Unidos y decir amén absolutamente a todo. Ahí está la buena voluntad, todos estos cuadros son de artistas argentinos, pero no saben ustedes lo que viene después en este discurso. Es probable que lo hayan visto y sufrido, pero en aquellos años 90 había toda una cultura por la cual estar de rodillas frente a los Estados Unidos era bien visto. Señoras, señores, constituye un motivo de orgullo. Poco tiempo antes, el doctor Raúl Alfonsín le había dicho a este mismo hombre cosas, y a Reagan cosas ciertamente más enfáticas de soberanía, de dignidad latinoamericana. Pero eran los años 90, y en los años 90 los medios, todos, habían preparado el caldo de cultivo como para que el discurso de Menem, totalmente arrodillado frente a este hombre, un gobierno frente al otro y de alguna manera un pueblo frente al otro, pudiese prosperar. Con estas imágenes es probable que estemos empezando el próximo domingo. Nos vemos entonces, Julieta. Así es, Víctor Hugo. Amigos, hasta el domingo si Dios quiere. Muchas gracias.